del anticipo de cómo sería el fin de semana. Un fin de semana otra vez caluroso, por eso el consejo a no vaciar ni desarmar las piletas, porque los valores de temperatura pueden llegar otra vez a los 32 grados. Así que otro fin de semana de un verano que todavía no quiere irse. Y en la primera de las dos jornadas de esta medida de fuerza por parte del Frente Docente a nivel nacional, ustedes saben, en el día de mañana también está previsto que haya muchísimas provincias del país sin clases, y en el día de hoy el presidente de la Nación inauguró en algunas provincias donde sí efectivamente arrancaron las clases lo que es este ciclo lectivo. Estuvo en una escuela allí en la provincia de Corrientes y esto era lo que decía esta mañana. Que todos nos sentamos parte de una comunidad que mejora y que la mejora es compartida. Pero todo eso no alcanza si la educación pública no es una educación pública de calidad. Y ahí también tenemos un enorme desafío. Yo comentaba el 1 de marzo que de las cosas que más me dolió compartir fue los resultados de la prueba Aprender, que nos demostraron que estamos con problemas graves, porque la calidad no es la que todos soñábamos. Y si la calidad no es la que necesitamos, ellos no van a tener las herramientas para enfrentar las demandas, los desafíos del trabajo del siglo XXI, donde todos queremos que ellos tengan una inserción, que ellos puedan ser protagonistas. Y también les decía que la solución no es, como ha sido durante muchos años, esconder esos resultados, que no le tenemos que tener miedo a la verdad, porque como decía Gustavo, los correntinos y los argentinos somos capaces, somos gente capaz. Y si enfrentamos el problema, lo ponemos sobre la mesa, lo vamos a poder ir resolviendo trabajando juntos. A lo que sí le tenemos que tener miedo es a la mentira, al ocultamiento. Porque eso nos pone en riesgo lo que está sucediendo, que muchos chicos no terminen el colegio, o que si terminan crean que fueron formados y la mitad no comprende textos o no tiene los conocimientos básicos de matemáticas. Entonces lo que nosotros queremos y a lo que los invitamos es a que todos seamos parte, porque los padres, empezando por los padres, no podemos desentendernos del tema de la calidad. No podemos dejar a los maestros solos. Tenemos que acompañarlos, toda la comunidad educativa. Bueno, esto decía en la mañana de hoy el presidente de la Nación. En una de las provincias donde sí se iniciaron las clases, recordamos, fueron 7 en la República Argentina. En este caso era Corrientes, con un acuerdo del 17%. Pero tenemos aquí a Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, también parte de CETERA, y al diputado Daniel Filmus, también ex ministro de Educación. Gracias por venir, porque nos resultaba muy interesante, bueno, la opinión y la mirada que ustedes pueden tener, ¿no?, sobre esto puntualmente. Y arrancamos por esto, que decía el presidente de la Nación respecto de la calidad educativa en la República Argentina. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es preocupante lo que dice el presidente, porque lo dice como si él fuera un observador. Bueno, es el presidente que elabora las políticas educativas a nivel nacional. Habría que preguntarle qué política tuvo él durante 8 años en la ciudad o cuáles tiene ahora a nivel nacional para mejorar la calidad de la educación. Es cierto que la calidad de la educación no es la que nosotros queremos, pero la única forma de resolver los problemas de calidad de educación es de la mano de los docentes. No se me ocurre otra forma que se pueda resolver que mejore lo que aprenden los chicos todos los días, si no es a través de los docentes. Y ha elegido este gobierno, por una cuestión política que desconocemos cuál es la razón, generar conflicto con los docentes, no resolver los problemas más básicos de los docentes, y con esto lo que hace es agravar la situación. Y lo que plantea él es, bueno, igual está la educación privada, los otros caen en la escuela pública, lo dijo textualmente. Quiero dar un solo ejemplo. En el año 2016, este gobierno nacional convocó a la paritaria nacional como marca la ley. O sea, hay una ley que dice que hay que convocar a una paritaria nacional. El gobierno lo hizo y las clases empezaron normalmente. Fue el año que no tuvimos ningún conflicto, como venía siendo hasta ese momento. En el año 2017 no convoca a la paritaria nacional. Es decir, no cumple la ley y tenemos 15 días de conflicto en la ciudad de Buenos Aires, que hacía más de 10 años que no tenía una huelga, y otros 15 o 20 días en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a replicar en el 2018, en este año? La experiencia buena del 2016, donde hubo paritaria y no hubo conflicto, la del 17, donde no hubo paritaria y sí hubo conflicto. Bueno, saca un decreto donde dice que no va a haber paritaria
y empezamos con conflicto. Es increíble, el gobierno busca el conflicto, quiere destruir la escuela pública y busca provocar a los docentes. Doy el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros. Le ofrecieron a los docentes el 12% de aumento. El gobierno planifica el 15% de inflación y las agencias privadas el 20% de inflación. Los docentes ya perdieron en los últimos 2 años, según un informe del CIPEC de estos días, el 11% de salario. ¿Quiere que sigan perdiendo a los docentes y después se preocupa por la calidad o simplemente es un discurso que no tiene que ver con la realidad? Ahora, para el gobierno, usted va a decir algo, ¿sí? No, que en realidad Corrientes estuvo con medida de fuerza. O sea, no es cierto que no haya habido paro y de hecho las imágenes que se muestran de la presentación del presidente tienen todas planos cortos y no permite ver que no hubo tanta gente como pareciera que estaban en la iniciación de un ciclo lectivo, ¿no? Entonces, esta medida tiene un alcance nacional. La mayoría de las provincias han hoy y no iniciado el ciclo lectivo por no tener respuestas de los gobiernos provinciales, pero básicamente por lo que se decía recién de la falta de la paritaria nacional, que nos impide tener un piso de discusión sobre el cual después las provincias poder discutir en cada una de las jurisdicciones. Y lo que es peor, además de la cuestión salarial, cómo está impactando el desfinanciamiento y la subejecución presupuestaria que está haciendo el Gobierno Nacional en el financiamiento de nuestras escuelas, en infraestructura escolar, en equipamiento escolar, en lo que tiene que ver con algo que ahora el presidente lo plantea como una problemática, que es la formación docente. Bueno, hay un programa nacional que se discutió en la paritaria nacional y que permite que todos nosotros, los maestros de la Argentina y maestras de la Argentina, tengamos la oportunidad de formarnos de forma permanente. Bueno, esto está siendo amenazado para desaparecer en los próximos meses con esta decisión política del Gobierno Nacional, ¿no? Ahora, algo que mencionaba recién Filmus, y me parece importante, es está este decreto por parte del presidente de la Nación, que lo que hace es prácticamente deja sin efecto lo que es la negociación a nivel nacional de la paritaria. Los docentes están reclamando precisamente eso. La pregunta es, teniendo en cuenta que ese decreto también establece un porcentaje del salario, es decir, creo que si no me equivoco es 20% por encima del salario mínimo, esa es la base docente para todo el país y después cada provincia tiene que definir cuál es el adicional que se agrega en lo que es esta negociación. Digo, en ese sentido da la sensación al menos que para el gobierno es una discusión que está cerrada, la de la paritaria a nivel nacional. Para nosotros no es así, porque no estamos dispuestos a resignar incluso la discusión del piso salarial. Nosotros entendemos que tiene que ser un piso de dignidad, un piso que se discutía en ese ámbito paritario, en el que participan los 5 sindicatos con representación docente, en la proporción que tienen en términos de la dimensión de cada sindicato. CETERA tiene 430.000 afiliados en toda la Argentina. Bueno, eso cambió también porque ahora tienen un solo voto, igual que el resto de los sindicatos. Exactamente, esto ha sido modificado con el decreto de Macri y lo que se plantea, lo que debe plantear esa paritaria es discutir un piso de salario digno. Y esto es lo que queremos que se discuta, ¿no? La pregunta que se hacen los padres es ¿por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué saca la paritaria nacional si fue exitosa? Fue exitosa desde el 2007 que se votó en adelante. ¿Por qué la saca? Bueno, es muy claro por qué la saca. La ley de financiamiento educativo dice que se crea un fondo especial donde el gobierno nacional ayuda a las provincias pobres. Porque vos ponés una medida para todo el país, hay Claro. provincias como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, provincia de Buenos Aires que están en condiciones de llegar y otras que no. ¿El gobierno qué hizo? Sacó ese fondo, lo que hace es un ajuste en educación. Insisto en este informe de CIPEC, que es una organización muy seria. Bueno, la paritaria estaba basada en que el 23% de la masa salarial que tenía el gobierno nacional iba a ayudar a las provincias más pobres. Sí, bueno, eso bajó al 2%, es decir, que no existe. Y quiero dar un ejemplo más. A mí me tocó asumir como ministro, como ustedes se acuerdan, en el 2003. No había clase en 7 provincias. Cada provincia tenía su propio salario. Entre la que menos ganaba y la que más ganaba había de 1 a 7. Había 7 veces más una provincia pagaba que otra. Y había provincias enteras sin clase. Lo primero que hizo el presidente Néstor Kirchner fue ir a la provincia de Entre Ríos. El primer día a pagar porque, insisto, las provincias no tenían clase. Los chicos pasaban de grado por decreto porque no había un mínimo de día de clase. Había provincias con 60 días de clase, con 80 días de clase. ¿Por qué se llegó a eso? Bueno, se llegó porque había salarios muy diferentes y los maestros, que como todos nosotros buscan un salario mejor, emigran de unas provincias a otras. Entonces, yo era antes ministro de Educación de la ciudad, los de la provincia venían a la ciudad.
y a Neuquén iban de otras provincias de La Pampa, por ejemplo, porque Neuquén tenía muchos mejores salarios. Y los del norte iban a Córdoba y los de Cuyo iban todos a Mendoza. Entonces, lo que va a pasar, si como dijo el presidente, que cada provincia pague lo que pueda, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con provincias enteras y con chicos argentinos que no van a acceder al derecho a la educación. El eje es que se practique el ajuste, se le saca la plata a los docentes. ¿Y a dónde va esa plata? Porque uno dice, bueno, estamos pagando todo más luz, todos estamos pagando más gas, baja el déficit fiscal, debiéramos entonces, el Estado debería tener más recursos. No, toda esa plata, toda de acuerdo al presupuesto que se votó en el Congreso, va a pagar la deuda externa. Es decir, que se le está sacando a los maestros. Esto que se le niega a los maestros... Cuando usted dijo recién que bajaba el déficit, yo le digo, mire, para mí no, pero no, bueno. claro, porque bajó, sí, justamente bajó en lo que hace al subsidio, sí, a las necesidades que tenemos todos, y va todo a lo sube externa. En lo financiero, ¿no? Filmus, tenemos unas placas ahora que vamos a compartir, pero después quiero preguntarle, ¿qué pasa con los gobiernos o con este gobierno puntualmente que da la sensación de que ataca el derecho a huelga, ¿no? Y habla todo el tiempo de chicos como rehenes en la escuela, el jefe de gabinete Marcos Peña habló de mezquindad política, pero también agrego, es justo decirlo, que todos los gobiernos hacen lo mismo cada vez que hay una medida de fuerza, ¿no? O lo han hecho en los últimos años. Compartimos las placas que tienen que ver con los números concretos, ¿no? De el alcance del paro docente, por ejemplo. Así es. ¿Cuál es el alcance del paro docente? 5.500.000 chicos, en este caso, que en el día de hoy y en el día de mañana no van a tener clases. Están incluidos 7 provincias donde se alcanzó un acuerdo paritario, esto que decía Gagliardo recién, pero de todas formas adhieren, ¿no?, a lo que es la medida de fuerza, es decir, hay algunas escuelas que claramente no han tenido sus puertas abiertas. Seguimos repasando, en este caso, qué reclaman los docentes en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos que preocupa más por la cantidad de chicos sin clases. Bueno, un 15% en este caso, es decir, lo que reclaman es un reajuste salarial por encima de este 15%. El 15% es el ajuste que piden, en este caso, los docentes, pero además una cláusula que se llama una cláusula gatillo, que es de actualización automática. La inflación supera la pauta negociada y automáticamente los salarios se actualizan. No es lo que está ofreciendo en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vemos la que viene entonces. ¿Qué otros reclamos tienen? Bueno, critican a las autoridades bonaerenses por los ceses, cierres de cursos, de escuelas, pérdidas de la estabilidad docente, intentos de desvincular a los gremios entre sí y normativas y comunicaciones que confunden. Estas fueron textuales de algunos referentes del Frente Sindical de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué ofrece el gobierno bonaerense? Les contamos, quiere una paritaria por provincia y no una nacional. En Buenos Aires piden un incremento del 15% con revisión en octubre. Este es el ofrecimiento del gobierno. Y además ofrecen un plus por presentismo, algo que también cuestionan los docentes por lo que esto implica. Además, ¿en qué situación se encuentran las negociaciones? Bueno, les contamos, el gobierno, como decíamos, ofrece un 15% en 3 cuotas, es lo que ofreció hasta ahora y fue rechazado por los docentes, y además ofrecieron un plus de 6.000 pesos por presentismo y una revisión del acuerdo de octubre. Esto es lo que los docentes explicaron. Bueno, es una cifra mensual que realmente no hace la diferencia. Bueno, acá hay una de las claves, me parece a mí, de la negociación. Seguramente habrá otras, pero esta es una de las centrales. Los docentes están pidiendo lo que se llama la cláusula gatillo. Esto es una actualización automática, es decir, se negocia un salario, se negocia una pauta dentro de lo que es la paritaria, al mismo tiempo se firma para que cuando la inflación medida por el INDEC supere lo que es la pauta negociada, los salarios se actualizan en forma automática. ¿Qué ofrece el gobierno de la provincia de Buenos Aires en este caso? Lo que se llama la cláusula de revisión. Esto es que las partes quedan obligadas a llevar adelante una especie de nueva negociación en un determinado momento, pero eso no garantiza la actualización del salario. Bueno, ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno? Sobre esto hay muchísima polémica. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha apostado a disminuir lo que es la cantidad de adherentes en lo que es estas medidas de fuerza a través de lo que son descuentos por faltas que se produjeron sobre todo el último año. ¿A través de qué? Bueno, a través de un depósito que hizo en las últimas horas de unos 4.500 pesos premiando a aquellos docentes que durante el año pasado no adhirieron a lo que eran las medidas de fuerza. Bueno, planteaba previamente la pregunta de qué sucede con el derecho a huelga, ¿no? El jefe de gabinete habló de mezquindad política. Incluso en la provincia de Mendoza el gobernador llegó a hablar de que estaba mal de la cabeza, ¿no? El titular del SUTE, realmente con declaraciones pero muy fuertes, ¿no? En el marco de esta disputa por la paritaria. ¿Qué les parece que pasa con esto en este momento? Bueno, lo que claramente sucede es que el gobierno no tiene cómo explicar ante la sociedad que tiene ya un segundo año consecutivo con un conflicto nacional, con una altísima adhesión,
con una gran capacidad de movilización de las organizaciones sindicales docentes. No puede romper eso, no ha querido demonizar a los dirigentes, o sea, a los referentes. Tenemos al compañero Rubio Baradel con amenazas del año pasado, ahora con otras, o sea, también amenazas veladas en publicaciones de diarios del interior de la provincia de Buenos Aires, instalando nuevamente esto del presentismo como una cuestión así extorsiva, y me parece que bueno, que se equivoca, ¿no? Se equivoca en subestimar la construcción que tenemos realizada los maestros y las maestras a lo largo y a lo ancho de la Argentina, donde aquí no hay 4, 5 o 6 dirigentes que deciden, sino que las decisiones que se adoptan son parte de un debate colectivo en el que participan la enorme mayoría de nuestros compañeros. El Congreso de Cetera del día viernes que resolvió estas 48 horas de no inicio es el producto de un debate que se dio en todas las provincias, primero en instancias de escuela, luego en instancias de asambleas, en plenarios provinciales, y se tradujo en una voluntad de casi 200 congresales que de manera unánime, la unanimidad en el Congreso de Cetera no se daba desde el año 88 cuando se resolvió el paro por tiempo indeterminado, que todos recordarán, que culmina con la Marcha Blanca. O sea, casi 30 años pasaron para que haya una cohesión y una adhesión tan importante de todos los maestros y maestras de la Argentina, viendo como necesario plantear este conflicto o estas medidas de fuerza para poner en la agenda nacional la problemática que atravesamos en las escuelas públicas en Argentina, ¿no? Filmus. Yo creo que hay que dividir dos temas, porque hay algo que es de sentido común. Cuando el presidente dice la calidad no es buena, necesitamos mejorar la calidad, acompañamos totalmente la idea. Cuando uno dice el ausentismo es alto, acompañamos la idea de que el ausentismo es alto. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden resolver estos temas sin el diálogo y sin sentarse con los docentes a discutir cuáles son las formas para resolver estos temas? Sí, se escuchaba al presidente el otro día, por ejemplo, hablar de las adolescentes embarazadas y decía, bueno, la forma es a través de la educación. Pero acaban de bajar todos los planes de educación sexual. Hablaba de entrar al siglo XXI, pero sacaron todos los planes que distribuían computadoras en las escuelas. Venimos nosotros ahora de recorrer con varios diputados la provincia de Buenos Aires, donde cerraron las escuelas del Delta. Chicos que tenían escuelas de 10, 12 escuelas, iban en lancha hasta la escuela y se la cerraron. Porque tienen la mirada de la ciudad de Buenos Aires, donde vos podés quizás tomar un colectivo y ir a una escuela de 10 cuadras. Ahí no ocurre. Cerraron las escuelas rurales. Quiero decir, cambiaron la semana pasada los programas sociales. Dijeron, bueno, ahora los vamos a obligar a estudiar. El mismo día que dice que a los que tienen programas sociales les van a obligar a estudiar, cerraron el plan Fines en la provincia de Buenos Aires, que es el que permite terminar la secundaria. Cerraron los cursos de capacitación. Entonces, la mirada economicista que tiene, recordemos que el ministro anterior se presentó diciendo, no me miren como un ministro, sino como un gerente de recursos humanos, lo dijo él en el Congreso de IDEA. Entonces, esa mirada economicista lo hace mirar la educación como una variable de ajuste, y todo lo que pueden ahorrar lo van a hacer. Ahora, si lo hacen a costa de los docentes, que no pretendan que los docentes aceptemos después las medidas que ellos toman callados, porque no hay forma, insisto, piensen ustedes, 12% de aumento, después de haber tenido 2 años, uno con 40 y pico por ciento de inflación y otro con 26% de inflación, y el sueldo a la baja, que se acepte un tercer año donde los docentes pierden el salario. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Muy amable, gracias.